Hay verdades que actúan como un bisturí. No hacen ruido al llegar, no avisan. Simplemente se deslizan en tu vida y la cortan en dos, el antes y el después. El antes es el mundo cálido y seguro que creías conocer. El después es la fría sala de operaciones donde ves todos los órganos expuestos, todas las cicatrices ocultas, y te das cuenta de que nada era lo que parecía. Mi bisturí venía en una pequeña caja de cartón, con instrucciones coloridas y un tubo de plástico. Un simple kit de ADN que compré por Navidad. Una idea que me pareció divertida, original. Nunca imaginé que con ese simple acto de curiosidad, estaba a punto de desenterrar un cuerpo que mi familia llevaba 30 años escondiendo. Y mucho menos, que la tumba estaba en el corazón de la persona que yo más admiraba en el mundo. Para entender la magnitud del terremoto, primero tienes que conocer el edificio que derrumbó. Mi familia era mi todo. De esas de película, casi. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de acciones firmes, era mi héroe. El tipo de hombre que te enseña a andar en bici, a cambiar una llanta y a ser decente. Mi hermana menor, Laura, era mi cómplice, mi mejor amiga. Y luego estaba mi madre. Ah, mi madre. Ella era el sol de nuestro sistema solar. Cariñosa, protectora, la chef de platos inolvidables y la enfermera de corazones rotos. Su amor por mi padre era de manual, de esos que te hacen creer que él para siempre es posible. La veía como la personificación de la bondad, una mujer sin una sola doblez, cuyo universo entero éramos nosotros. Era, para mí, moralmente infalible. Un pilar de virtud. Qué ingenuo fui. La idea de los kits de ADN surgió de la nada. Será divertido, les dije en la cena de Nochebuena, mientras repartía las cajas. A lo mejor descubrimos que descendemos de piratas o de la realeza perdida. Mi padre se rió, Laura se emocionó al instante, imaginando conexiones exóticas. Mi madre sonrió. Pero fue una sonrisa que no le llegó a los ojos. Vi una microexpresión, un destello de algo que en ese momento no supe identificar. ¿Pánico? ¿Duda? Duró menos de un segundo. Luego lo atribuyó a su tecnofobia. Ay, Alex, estas cosas modernas, es seguro poner tu saliva ahí, dijo, disipando la extraña atmósfera. Y todos nos reímos. El proceso fue una comedia. Escupir en los tubitos, agitarlos, sellar los sobres, una actividad familiar más. Los enviamos y, por unas semanas, nos olvidamos del tema. Hasta que llegó el primer correo. Tus resultados de ADN están listos. Entré a la plataforma con la misma emoción que un niño. Miré mi mapa de ascendencia, un predecible batiburrillo de Europa Occidental. Español, italiano, un poco de irlandés. Nada emocionante. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando vi la pestaña, coincidencias de ADN. Por curiosidad, hice clic. Esperaba encontrar algunos primos terceros o cuartos, gente anónima en algún lugar del mundo. Pero el nombre que apareció en la parte superior de la lista me heló la sangre. Marcos G. Predicción de parentesco, medio hermano. Lo leí 1, 2, 10 veces. Medio hermano. El porcentaje de ADN compartido lo confirmaba, era una coincidencia demasiado alta para ser un error. Mi cerebro entró en cortocircuito. ¿Medio hermano? Yo no tenía un hermano. Mucho menos uno llamado Marcos. Mi primer pensamiento fue un error del laboratorio. Tenía que serlo. Pero mientras más miraba la pantalla, una semilla de duda, fría y terrible, empezó a germinar en mi interior. Hice clic en el perfil de Marcos. Tenía una foto. Un hombre de cabello oscuro, facciones marcadas y una sonrisa que me resultaba vagamente familiar. Su edad, 32 años. 32. Yo tenía 28. Era mayor que yo. Y entonces, el recuerdo de la cara de mi madre en Nochebuena volvió a mí como un rayo. Esa fracción de segundo de pánico. La duda en sus ojos. Mi mente, buscando desesperadamente una explicación lógica, empezó a construir una historia. Una historia dolorosa. ¿Mi madre, antes de conocer a mi padre, en su adolescencia, pudo haber tenido un hijo? ¿Un secreto que había enterrado tan profundamente que nadie nunca lo supo? La idea era monstruosa. Desgarradora. Pintaba a la mujer que yo idolatraba con un pincel de engaño y ocultación que no encajaba con la persona que yo conocía. Pero, ¿y si no era ella? El término era medio hermano. Podría ser por parte de padre también. Mi padre. El hombre íntegro, el pilar silencioso. La idea era tan absurda que mi cerebro la descartó casi al instante. Era imposible. Su devoción por mi madre era el fundamento de nuestra familia. No.
tenía que ser ella. Un error de juventud. Un secreto doloroso. Esa era la única explicación que mi mente podía aceptar sin que el mundo entero se derrumbara. Los días siguientes fueron una tortura. Vivía en un estado de paranoia constante. Cada conversación, cada gesto de mis padres, lo analizaba bajo el microscopio de mi nuevo y terrible conocimiento. Una noche, durante la cena, mi madre hablaba de un viejo amigo del instituto. Observé a mi padre. ¿Su sonrisa era forzada? ¿Sabía algo? Luego, mi padre mencionó un viaje de trabajo que tuvo que hacer cuando yo era pequeño. Miré a mi madre. ¿Esa mirada lejana significaba algo? Me estaba volviendo loco. El silencio en la casa ya no era pacífico, era pesado, lleno de palabras no dichas. Mientras tanto, mi hermana Laura había recibido sus resultados. Eran idénticos a los míos en cuanto a ascendencia y, por supuesto, aparecía como hermana completa. La prueba solo reforzaba que el problema no era un error general, sino un secreto específico y oculto. Atormentado, hice lo que cualquiera en mi situación haría. Contacté a Marcos. Le envié un mensaje cauto a través de la plataforma. Hola. Mi nombre es Alex. Me apareces como una coincidencia muy cercana y estoy tratando de entender qué significa. Su respuesta llegó en menos de una hora. Hola, Alex. Yo también estoy en shock. Me llamo Marcos. Fui adoptado al nacer. Llevo toda mi vida buscando a mi familia biológica, ¿tú sabes algo? Cada palabra era un martillazo en el clavo de mi teoría. Adoptado. Al nacer. Todo encajaba. Le expliqué que yo no sabía nada, pero que estaba investigando. Acordamos hablar por teléfono. Su voz era tranquila, amable. Me contó que sus padres adoptivos eran maravillosos, que tuvo una buena vida en una ciudad a solo 2 horas de la nuestra. Pero siempre había sentido ese vacío, esa necesidad de saber de dónde venía. Al final de la llamada, me dijo algo que se me clavó en el alma. Sé que esto es una locura, dijo, pero por tu voz, y por las pocas cosas que me has contado, siento que estoy hablando con alguien de mi sangre. Siento una conexión. Colgué el teléfono temblando. La conexión era real. Marcos existía. Y era mi hermano. El hijo secreto de uno de mis padres. No podía más. La incertidumbre me estaba devorando vivo. Tenía que saber la verdad, por dolorosa que fuera. Necesitaba que el bisturí terminara el corte. Elegí un sábado por la tarde. Laura estaba fuera, en casa de una amiga. Era el momento. Bajé al salón. Mis padres estaban sentados juntos en el sofá, leyendo. El cuadro de la felicidad doméstica. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. Mamá, papá, dije. Mi voz sonó extraña, frágil. Ambos levantaron la vista, sus expresiones de tranquilidad se transformaron en preocupación al ver mi cara. ¿Qué pasa, hijo? Estás pálido, dijo mi madre, dejando el libro a un lado. No pude andarme con rodeos. Saqué mi móvil, abrí la captura de pantalla del perfil de Marcos y se lo puse delante. Necesito que me expliquéis quién es este hombre, dije, mi voz cargada con todo el dolor y la confusión de las últimas semanas. ¿Y por qué esta aplicación dice que es mi hermano? El efecto fue instantáneo y devastador. El rostro de mi padre se quedó sin sangre. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Parecía que le habían dado un puñetazo en el estómago. Pero fue la reacción de mi madre la que me partió en dos. Soltó un gemido ahogado, un sonido de puro y absoluto terror. Se llevó las manos a la boca, y sus ojos se llenaron de un pánico que nunca antes le había visto. No era la cara de alguien a punto de confesar una mentira. Era la cara de alguien cuyo peor miedo, la pesadilla que la había perseguido durante décadas, acababa de materializarse en su salón. No, no puede ser, susurró, mirando la pantalla como si fuera un fantasma. Verlos así, tan rotos, tan aterrorizados, me confundió. La teoría de una infidelidad o un error de juventud ya no encajaba con esa reacción. Esto era algo más. Algo mucho más oscuro. ¿Quién de los dos? Pregunté, mi voz ahora un susurro duro. Solo decime quién. Mi padre me miró. Vi en sus ojos 30 años de un peso insoportable. Negó lentamente con la cabeza, como diciendo no es lo que crees. Luego miró a mi madre, con una ternura y un dolor infinitos. Se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó de espaldas a nosotros. Parecía un hombre preparándose para su propia ejecución. Fue mi madre la que habló, con la voz rota por los sollozos. Alex, tienes que sentarte, dijo. Hay algo que tenemos que contarte.
Y entonces, la verdad salió. Y no fue un bisturí. Fue una demolición. Marcos, es mi hijo, Alex, confesó mi madre, y cada palabra parecía arrancarle un trozo del alma. Yo soy su madre biológica. Mi corazón se hundió. Así que era eso. Mi teoría era cierta. El dolor fue agudo, punzante. La miré, listo para soltar mi rabia, mi decepción. Pero no es lo que estás pensando, continuó mi padre, girándose por fin. Su cara era la de un hombre completamente derrotado. Tu madre nunca te traicionó. Nunca nos traicionó. No entendía nada. Yo lo sé todo, Alex, dijo mi padre, acercándose y sentándose al lado de mi madre, tomándole la mano. Lo he sabido desde el día antes de pedirle que se casara conmigo. Y entonces, me contaron la verdadera historia. Mi madre, a los 16 años, se había enamorado de un chico de su barrio. Un amor de verano, intenso y fugaz. Y se quedó embarazada. En esa época, en su familia ultraconservadora, eso era el peor pecado, la máxima deshonra. Su madre, mi abuela, la mujer que siempre me había parecido dulce, la que me hacía galletas y me contaba cuentos, se transformó en un monstruo. Cuando nació el bebé, un niño sano al que llamó Marcos, mi abuela le dio un ultimátum a mi madre, a su propia hija de 17 años, o se deshacía del bebé, o la echaba a la calle a ella también, repudiada por su familia para siempre. Aterrada, sola y sin recursos, mi madre fue forzada por mi abuela a hacer lo impensable. Una noche, envuelto en una manta, mi madre llevó a su bebé y, con el corazón hecho pedazos, lo dejó en la puerta de una casa bonita en un buen barrio, la casa que mi abuela había elegido. Tocó el timbre y corrió a esconderse entre los arbustos, llorando en silencio mientras veía cómo una pareja abría la puerta y recogía a su hijo. Ese fue el día en que una parte de mí murió, Alex, dijo mi madre, con lágrimas cayendo por su rostro. Nunca me lo perdoné. Cada día de mi vida, me he preguntado dónde estaba, si estaba bien, si era feliz. Años después, conoció a mi padre. Rota por dentro, se enamoró de su bondad. Antes de que las cosas se pusieran serias, le confesó su terrible secreto, esperando que saliera corriendo. Pero mi padre no lo hizo. La abrazó mientras ella lloraba y le prometió que cargaría con ese dolor junto a ella. Que guardarían el secreto para protegerla de su propia familia y del juicio del mundo. Se casaron, me tuvieron a mí, a Laura, y construyeron una vida sobre esa herida oculta, ese pacto de silencio. Me quedé sentado, paralizado. El aire se había vuelto denso, irrespirable. La ira que había sentido se había evaporado, reemplazada por un shock helado y profundo. La mentira que había descubierto no era una de traición. Era una de trauma. Mi madre no era una mentirosa, era una víctima. Una niña a la que le habían arrancado a su hijo. Y el villano no estaba en esa habitación. Era mi abuela. La mujer que había construido una fachada de piedad y amor familiar sobre los cimientos del acto más cruel que una madre puede cometer. Mi padre estaba llorando. Por primera vez en mi vida, vi a mi héroe estoico derrumbarse, llorando no por él, sino por el dolor que su esposa había soportado en silencio durante 30 años. Los dos se abrazaban, aferrándose el uno al otro como si el mundo se acabara. Y para mí, en cierto modo, lo hacía. Todo lo que creía saber se había desintegrado en cuestión de minutos. La imagen de mi madre, la de mi padre, la de mi abuela, todo había cambiado de forma irrevocable. Miré la pantalla de mi móvil, la foto de Marcos. Mi hermano. El chico que fue abandonado en un porche frío, no por falta de amor, sino por un exceso de crueldad. Y luego miré a mis padres, dos personas que habían basado su vida entera en un pacto de amor y dolor, para proteger un secreto que finalmente los había alcanzado. Ya no había enojo. Solo un abismo. Un vacío aterrador que lo consumía todo. El bisturí había hecho su trabajo. Había separado el antes y el después. Y supe, con una certeza que me helaba los huesos, que aunque intentáramos pegar las piezas, nuestra familia nunca, nunca más, volvería a ser la misma. La verdad no nos había hecho libres. Nos había hecho prisioneros de una tragedia mucho más antigua y dolorosa de lo que jamás hubiera podido imaginar.